Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur, porque ahora estamos saliendo en FM y en AM, aquí La Máquina de Pensar. Llegamos al viernes, son las 19:01 y hace mucho frío, casi 01 debe ser, pero no, hace bastante frío ahí aquí en la Ciudad Vieja, una Ciudad Vieja bastante desértica también hay que decirlo. Bueno, es viernes y Martín Coagliata está en control de emisión, ahí está preparado ya para salir a romper la noche, y con Carolina del Cuadro en la puesta a punto de la producción, amigos, de este programa que llega a su último día esta semana. Y llegamos con algo, generalmente estamos hablando de libros, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de un bello libro. Para eso vamos a recibir a Claudia Amengual. ¿Cómo andás, Claudia? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Sí, bien, a pesar de todas estas circunstancias, pero yo creo que siempre uno pensando en las posibilidades que tiene de salir adelante y pensando en otras personas que están en circunstancias más difíciles, no debe quejarse. Así que bien y con esperanza de que pronto retomaremos algunas rutinas perdidas. Sí, bueno, esto, digo, realmente una de las cosas que ha pasado, y bueno, lo he repetido durante todos estos meses, no solamente de que esto fue como imprevisible por la ciencia, por la tecnología, y la tecnología también, sino que la ciencia y la tecnología tampoco se ponen de acuerdo para decirnos cuándo va a terminar. Tampoco dicen que no se sabe exactamente cuándo va a terminar. Así que seamos optimistas. Sí. Y bueno, vos estás bien, porque aparte estás Sí. publicando en mayo del 2020 este libro en unas circunstancias muy particulares que yo imagino que no imaginabas cuando lo entregaste. No, y tú sabes que además fue una larga discusión que tuvimos con la editorial, porque el libro estuvo pronto en abril. Uh-huh. Ya está. Y pensamos, bueno, ¿qué hacer con esto? Y finalmente creo que fue una decisión que se tomó entre todos y creo que fue favorable. Y mira, más allá de otras consideraciones, que sabés que siempre que aparece un libro es un producto también que tiene, la parte comercial es una variable a tener en cuenta, pero más allá de eso yo creo que la actitud fue que la vida continúa y que hay cuestiones que en la medida de lo posible no deben paralizarse, deben continuar moviéndose. Por otra parte, Pablo, la radio, este medio maravilloso que estamos empleando, y los libros han tenido un protagonismo fundamental, además de, por supuesto, otras plataformas audiovisuales, pero yo creo que la radio y los libros han sido grandes compañeros en estos días. Entonces todo tenía algún sentido. Por supuesto que no es la mejor época desde el punto de vista, digamos, del ánimo de las personas, de la capacidad adquisitiva para comprar libros. No es el mejor momento, pero tiene que ver un poco también con una actitud de vida, ¿sabes? De no quedarse y pararse un poco frente a esto y decir, bueno, sin hacer locuras, cuidándonos, pero hay cosas que deben seguir, deben continuar. Y apareció el libro. Y ahora, bueno, como siempre, tendrá que hacer su camino con los lectores. Sí, sin duda. Y aparte, digamos, yo supongo que bueno, ¿lo presentaste al libro o no? ¿No lo presentaste? Tuvimos una presentación virtual Uh-huh. que se hizo con Manuela Silveira. Sí, lo hice. Bueno, Sí. de una manera a mucha distancia una de la otra, en la sede de la editorial, y luego se colgó en YouTube y ha tenido una cantidad de visitas, lo cual también nos hace pensar acerca del futuro, de las presentaciones futuras, que implican un enorme esfuerzo, que en general es un esfuerzo que hace la editorial, y es una cosa que también tendremos que evaluar desde el punto de vista de la introducción de un libro en sociedad, del bautismo de un libro, si esta modalidad no llega a más gente, no es más productivo. O sea que hay muchas cosas de las que con el tiempo tendremos que ir viendo. Hay cosas, Pablo, mira, que ha quedado probado que la presencialidad es insustituible. Yo cerré este miércoles el semestre en la facultad con los chiquilines, y mira, lo digo aquí con un orgullo, se los he dicho a ellos, con un esfuerzo y un compromiso y una conciencia de que el curso lo sacábamos adelante entre todos. Entonces, puntuales, asiduos, cumpliendo con las tareas. Bueno, enorme orgullo tengo por mis alumnos de traducción literaria de la Universidad de Montevideo. Pero yo le decía a los chiquilines, si algo ha probado esta pandemia es, por un lado, la maravilla de la tecnología que nos ha permitido continuar de algún modo los cursos. Y por el otro, aunque parezca contradictorio,
que la presencialidad es insustituible. Es decir, que sobre todo en el área de la docencia, las clases online son una especie de, digamos, de sustituto pobre, Claro. pero el docente tiene que ver a los alumnos y los alumnos ver y estar con el docente. O sea que espero que pronto podamos retomar eso también. Yo creo que de alguna forma, bueno, esto que mencionabas, más que nada es complementario, son medios complementarios Sí. y donde lo central quizás es la presencialidad. Antes de hablar del libro, Sí. estoy viendo, por ejemplo, la presentación Juliana de los libros, tiene más de 800 visitas. Sí, Y, porque es bastante. y bueno, para una presentación diría Sí, que es sí, sí. mucho, y digamos, para a la antigua usanza, ¿no? A mí me pasó también que presenté una novela la semana pasada, o la otra, en la calle la presentamos, eran 20 personas, pero se hizo a través de Zoom también, y también no eran pocos, eran 40 personas, pero Sí, esas sí. 40 personas de Zoom y otras 30 creo de Instagram o algo así, estaban en distintos países, eso es algo increíble, ¿no? O sea, Increíble. Sí, sí. había en Madrid, en México, en Pensilvania, entonces vos decís, eran 40, pero... Y después lo que decís, que sería a posteriori, que es lo que pasó con Juliana y los libros, es el libro que vamos a hablar ahora, que al subirlo a YouTube también tiene otra vista, otra visualización. Exactamente. Entonces yo creo yo que en el futuro, cuando volvamos a la normalidad presencial, supongo yo que las editoriales tomarán nota de que hay que hacer presencial, pero también hay que hacer un vivo en Instagram, hay que hacer un vía Zoom, y después hay que subirlo, sobre todo, a YouTube, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, no, es el complemento. Esto ha demostrado que las tecnologías resultan un complemento fantástico, maravilloso, y en casos extremos, bueno, un sustituto, pero hay cuestiones que están vinculadas a las relaciones humanas que requieren de la presencia, y eso es muy lindo que también lo hayamos comprobado, porque quizá veníamos todos un poco mareados así por el vértigo de la tecnología y un poco fascinados todos, y esto también ha sido un parate en ese sentido, es Sin decir, duda, bueno, sí. está todo bien, pero el abrazo, el verse, yo por ejemplo tengo a mis hijas viviendo en Barcelona, y muchas veces sé que están bien porque nos comunicamos a diario, sobre todo por WhatsApp, pero muchas veces yo las llamo porque escucharles la voz, Claro. o verlas, el verle los ojos, la mirada, dice mucho más que lo que puede decir un mensaje escrito, y uno como mamá puede percibir esas cosas. También como docente se perciben esos cambios en, yo qué sé, si un alumno un día viene triste, con problemas, a la distancia eso es más difícil. Entonces, esto también es bueno para valorar muchísimo aquello que antes dábamos por sentado y que, bueno, ahora estamos todos añorando volver a tenerlo. Muy bien, digo, toda esta conversación con Claudia Mengual, que puede parecer un preámbulo para hablar de Juliana de los libros, yo creo que tiene que ver con el cerno también de Juliana de los libros, porque estamos hablando de las relaciones humanas, estamos hablando de la comunicación y de cómo la comunicación se da a través de muchas vías, ¿no? Entre ellas los libros, ¿no? Es así, y cuánto, Pablo, y los que somos lectores sabemos lo que significa ese tipo de comunicación en la vida de una persona. En el caso de este libro es un personaje ficticio, Juliana, que ve su vida o narra su vida a través de su relación con los libros, y aborda los grandes temas que de alguna manera nos acucian a todos, como la soledad, el paso del tiempo, los vínculos con la alegría, con la tristeza, con la muerte, solamente que con el tamiz de los libros, ¿no? Relacionándose con la realidad a través de los libros. Esa es la idea de Juliana, de este personaje. Bueno, Claudia Mengual, antes de ir al contenido, vamos al continente. Muy lindo libro, Gracias. Un libro de tapas duras, que viene con ilustraciones de María José Arce, y donde está planteado que lo gráfico también juega su complemento, digamos, en lo que es el mensaje de este libro, y también ciertos juegos o ciertas alternativas con lo que podría ser el diseño gráfico de este libro. ¿Por qué? Porque cada tanto hay cartas manuscritas de Juliana a su autora, ¿no? Del personaje Juliana a su autora Claudia Amengual. Que yo, como me mandaste, tuviste la delicadeza, Claudia Amengual, siempre tiene esa delicadeza ella, porque piensa en todo, de mandar con dedicatoria. Claro, no es lo usual recibir el libro
con una dedicatoria muy afectuosa. Y bueno, ahí, ¿sabes qué me puse a hacer yo? A comparar tu letra con la letra de Juliana. ¿Y qué encontraste? Y me da que es igualita. ¿Me hiciste Bueno, así? No. podemos contarle a los Sí, lectores que a yo ver. también me sorprendí cuando escribí las dedicatorias y pensé que iba a pasar eso, que los lectores iban a decir, pero las cartas manuscritas de Juliana es la misma letra de Claudia. Tú sabes que no, la letra de las cartas manuscritas es de la diseñadora que se llama Lucía Sánchez, pero en efecto es una letra redondita muy Muy similar a la similar, mía, muy pero similar. no. Y Pero- déjame decirte otra cosa, Pablo, tú sabes que cuando firmé tu libro y el de otros colegas tuyos, lo hice en circunstancias muy particulares en los depósitos de la editorial, en un galpón. Fue mi primera salida de cuarentena, fue un 19 de mayo, y salí especialmente para eso, así que hay unas fotos muy graciosas, sentada en un lugar, en un galpón, lleno de libros, que te voy a decir que es el sueño de un lector que te dejen encerrado ahí adentro porque es hermoso, con tapabocas y firmando esos libros para bueno, los periodistas y para las personas que también contribuyen a la difusión, que es muy importante para que el libro llegue a los lectores. Claro, pero aparte, en el caso de Claudia Mengual, tiene una letra espectacular, Claudia, y tiene, aparte parece que lo firma con una regla de abajo, porque es espectacularmente recta toda la letra. Y bueno, lo que pensé yo de la nota, dije, son parecidos, a ver, me voy a buscar uno, y como los calígrafos, voy a buscar la misma palabra, donde dice amor, los libros, a ver qué pasa. Y pero también pensé que podía ser, viste, una tipografía imitando la letra manuscrita, porque te diré que es muy pareja, clarita, ¿no? ¿viste? Muy pareja. Muy pareja, parece tipografía, pero no está hecha a mano vos. por Lucía, que además fue la encargada del diseño, que realmente es bellísimo. Y yo, mira, es la primera vez que puedo hablar de un libro mío en el aspecto formal, sin ninguna vanidad, porque esto es obra de la ilustradora María José Arce y de la diseñadora Lucía Sánchez, por supuesto siguiendo los lineamientos que entre el editor Julián Ubiría y yo le íbamos dando, pero ahí está su trabajo. Entonces puedo con orgullo decir, es un libro bello, y de hecho cuando recibo estos comentarios muchas veces se los paso a María José, que vive en Chile, en Santiago de Chile, porque si no, no hay forma de que ella se entere. Digo, bueno, estos mimos son para ti, porque en realidad lo que a mí me corresponde nada más es el texto. Pero queríamos, Pablo, que fuera un artefacto, un objeto bello, por lo siguiente, porque este libro, como ahora vamos a hablar, es en sí una carta de amor a los libros, es un agradecimiento a todo aquello que los libros han hecho, en este caso en la vida de esta autora, y por supuesto dentro del ámbito de la ficción en la vida de Juliana, pero yo aspiro a que también se conecte con los lectores y que las personas que lo lean puedan recordar y puedan volver a vivir esas emociones y esas experiencias que han tenido a través de los libros. Entonces, nos importaba que fuera un libro que tuviera algo, si se quiere, vintage, como se dice ahora, ¿no? La palabra no es anticuado, pero un retorno a aquella forma de leer. No, una cuestión más artesanal, digamos, volver a la cuestión más cálida de la comunicación. Exacto, a lo que significaba el libro, con olor, con el tacto, el papel, viste que además es especial, es un papel muy texturado, con ilustraciones, que nos conectara de alguna manera con el acto puro de sentarse tranquilos a leer en un lugar y quedar un poco separados del mundo, sin pantallas y sin toda esta intromisión de la tecnología de la que veníamos hablando, que es muy buena, pero que nos ha cambiado la forma de leer. Entonces también era una invitación a retomar aquella experiencia de la lectura de que los que ya tenemos unos años recordamos. Bueno, esto comienza con un prólogo que no es habitual, un prólogo de la autora, de Claudia Mengual, y donde empezás, digamos, apostando fuerte. Decís, entre otras cosas, cuando terminé mi última novela quedé vacía, sin ganas de escribir. De pronto caí en la cuenta de que ya no tenía aquella convicción que me alentaba y sentí que continuar no valía la pena. Había perdido la fe. No la fe en el por qué, sino en el para qué. El futuro era algo incierto, un paisaje borroso hacia el que transitaba como un miope al que le han quitado los lentes. No podía imaginar qué haría ni qué sería de mí, pero ya no me veía escribiendo.
¿no? Sí. Es muy duro y dice incluso, Sí. digo, se extiende, ¿no? A algunos les pasa esto, otros tanto no, y habla de la tendencia de algunos escritores de a repetirse o a decir lo mismo cuando ocurre estos momentos. Sí, sí. No es una sensación agradable porque tú sabes, Pablo, porque tú sos escritor, que ser escritor no es una cosa que uno sea como un interruptor, que uno es No, un día y al otro día no, claro. es una actitud ante la vida. Por lo Ujú. tanto, yo pienso que uno no deja de ser escritor hasta el día que muere. Entonces, no se trata de dejar de ser escritor, sino de dejar de escribir con la intención de publicar, que es algo que yo me cuestiono mucho, y es ¿por qué seguir escribiendo? O mejor dicho, ¿para qué seguir escribiendo y para qué seguir publicando? Y cuando terminé El lugar inalcanzable hace un par de años, tuve esa sensación de, bueno, ya no tengo mucho más que decir, pero además no tengo sobre todo un cómo, es decir, una forma. ¿Tiene sentido seguir agregando libros a los estantes de las librerías que ya de por sí están abarrotados? Todo ese esfuerzo que tú también conoces, que insume... Sí, pero si te preguntás eso no escribís nunca más tampoco, porque ¿Eh? si Sí, uno ve el claro. universo de libros que hay, Sí, las claro, oleadas, claro. Sí, sí. somos tan chiquitos en ese sentido que Bueno, bueno. pero al pensar en que quizá podía irse ese impulso, ese deseo de Ujú, escribir, que ya verás que mucho no se fue porque escribí este libro, o sea que ujú, lo más probable es que continúe. Pero en aquel momento, cuando surgió la idea de Juliana y los libros, yo dije, bueno, si esto realmente se terminó aquí, si esto no ya no va a continuar, cerrémoslo agradeciendo a lo que yo más debo. Y a lo que yo más debo en mi vida es a la lectura y a los libros de lo que yo me considero hecha, ¿no? Hecha a ujú. partir de todo lo que he leído. Hija de todas mis lecturas, incluso a veces, más que hija, a veces hasta de mi propia familia en algunos Ujú. aspectos, porque la conexión con los libros nos Sí, lleva o a... como decía Borges, y me Sí, acuerdo que repetía Tomás de Matos, ¿no? No estoy orgulloso por lo que he escrito, sino sí, estoy orgulloso por lo que he exacto, leído. exactamente. Bueno, y entonces así surge la idea de este libro que después se va enriqueciendo con el añadido de todos estos elementos de diseño de los que hemos estado hablando, las ilustraciones, en fin, las cartas escritas a mano, pero eso fue un espacio posterior. Incluso cuando empecé a escribir yo dije, esto quizá no llegue a nada, quizá después no valga la pena ser publicado. Y te digo más, ahora que lo terminé y que está ya en manos de los lectores y empieza esa otra etapa, que es también que crea un poco de angustia y de Ujú. incertidumbre, tampoco sé qué va a pasar de aquí en adelante. El otro día, desde la UNAM, desde México, hicieron un proyecto que se llamó Diarios de la Pandemia y entonces me pidieron un texto y lo escribí, pero fue un texto a pedido, una cosa Claro, sí, sí, sí. dirigida, Claro, digamos. no, o del exterior, digamos, en ese Y sentido, ¿no? sí, Impulsado por el exacto, exterior, sí, sí. exacto. Ahora, si tú hoy me preguntas, bueno, ¿y qué viene para adelante? No lo sé. Ujú. Y lo mejor, Pablo, es que no me provoca ninguna ansiedad. Es decir, no hay drama en esto. Si Sí, sí, dentro de más que un... nada sacarse la idea, digamos, de que hay que presentar o escribir un libro cada No, año o no, dentro de no, 2 años no, hay que estar claro. presentando otro Si libro, porque vuelve, eso vuelve. Y es, si no vuelve, sí, no pasa nada. en Porque el... ca- además, lo Ujú. digo también ahí en el prólogo, el mundo no está esperando mi próximo libro, así que no, nadie va a notar la No, diferencia. pero en tu caso, digamos, con la trayectoria que tenés, obviamente también te van a pedir, etcétera, etcétera. Aquí hay dos cosas que, digamos, con respecto a tus libros anteriores, Claudia, que Sí, yo veo, por lo menos. Por un lado, esto que estábamos hablando del continente, del libro, cómo está hecho, que hubo una postproducción, si me permite la sí, palabra, que claro. es espantosa, pero para el cine puede entenderse, para la literatura, bueno, también, ¿no? Una cosa es escribirlo, después otra Claro, gente que va agregándole sí, valor sí, con otras visiones y con sí, otros sí. enfoques. Por un lado eso, y por otro lado hay desde el pique, digamos, este prólogo, esta exposición, y Mm, también hay como una especie de autoficción o que tiene que ver un poco con las escrituras del yo que nos están sí, atravesando. sí, Eso todo... como digo, es parte del espíritu de los tiempos que viste que nos atraviesa y que nosotros no sabemos, sí. o es parte de una crisis que hubo, o Mm, es parte de todo eso. sí, esto de la escritura del yo, que en realidad es siempre, ¿no? Porque siempre escribimos desde el yo, solo que en general lo enmascaramos mucho más Claro. cuando creamos tramas que se alejan mucho de nuestra peripecia vital. En este caso, el personaje Juliana se acerca mucho a mí y la idea de jugar con eso es que el lector perciba que está ingresando a un mundo 100% de ficción, es decir, que no está leyendo mi vida, pero que sin embargo algunos hechos están tomados de la realidad porque
como digo en el prólogo, eran demasiado hermosos como para desdeñarlos, solo que una vez que los tomo de la realidad, hice lo que hacemos los escritores, los moldeé con las herramientas que nos propone la ficción. Entonces, Juliana se parece en algunos aspectos a mí, pero no soy yo, y eso es importante aclararlo. Ahora bien, la necesidad de escribir, en este caso, con un personaje que jugara mucho en la cercanía entre el personaje y el autor, tenía que ver con eso, porque la que finalmente, y esto es algo que no puedo ocultar, finalmente quien quiere agradecerle a los libros, quien quiso escribir esta carta de amor, fui yo, la autora, ¿no? Solamente que opté por hacerlo desde la ficción, que además es donde me muevo más cómoda, y que por otra parte es precioso, porque permite otra libertad de movimiento, protege la intimidad, ¿no? Como dice en el epígrafe don José Saramago, la vida del autor por lo general es muy anodina. En cambio, cuando uno crea personajes de ficción se puede permitir otros vuelos, otras magias, y eso es Juliana. Es un personaje que está muy cerquita de mí, pero que no soy yo, y que además invita a los lectores a, mire, no se preocupe por si al autor, a la persona de carne y hueso le pasó esto o no, ingresa en la ficción y juegue con ella, no se esté preocupando tanto por buscar paralelismos. Bueno, pero lo que pasa es que es un poco sospechoso cuando la autora dice, yo no soy Juliana, y lo pone en letra cursiva y grande para que sepamos, y después lo va repitiendo un par de veces más, y obviamente se aclara también que ni tengo un hermano, ni la tía Tutu no existe, ni los padres de Juliana son los míos, etcétera, etcétera. Pero a la vez uno percibe, primero, como dice Javier Cercas, toda literatura es metanarrativa, metaliteraria, porque se hace de libros, están cruzados por los libros, y toda literatura es autorreferencial, porque tiene que ver con lo que pasa al escritor, digamos, por lo menos por su imaginación, que la imaginación está integrada también por la memoria. Es que no podemos escribir desde otro lugar no se que no puede, soy yo, ¿verdad? no se puede. Ahora, cuando uno entra en el terreno de autoficción, como hace como es Javier Cercas, que es crear un personaje que es igual, que se llama Javier Cercas, o en el caso tuyo, que creas un personaje que se llama Juliana y que tiene muchas cosas parecidas a vos, y sobre todo, bueno, los hechos principales que uno imagina que pueden haber ocurrido del amor a los libros, porque también hay otro detalle, Claudia, yo supongo que lo habrás pensado más de una vez, hay en todo lector una cuestión como de voyeur, diciendo, ¿esto le habrá pasado o no le habrá pasado? Cuando hay en las novelas, cuando se va directamente a la autoficción, bueno, más todavía. Un poquito morboso también, claro, ¿no? Sobre todo en las sí. partes un poco más oscuras. Además, hay que decir que Juliana, esto me importó y me gustó hacerlo al momento de trabajar el personaje, no es un personaje que 100% querible, ni querible de inmediato, es un personaje lleno de claroscuros, que se declara una egoísta, que tiene problemas para relacionarse con los demás, que ha hecho de la soledad una especie de apostolado, pero es una soledad muy hedonista, muy centrada en sí, porque hay gente solitaria que aún así es altruista. Bueno, ella, su forma de darse a los demás es a través de la escritura, pero luego vive para sí, por sí, y no tiene, como dice ella, ni una plantita de qué preocuparse. Sí, ni planta ni animal. Nada, luego no es un personaje que tú digas, bueno, es como, es un ser angelical, cruzado por la literatura, es un personaje por momentos medio oscurito, pero que cada tanto tiene destellos de humanidad, y entonces dice, bueno, yo vivo bárbaro sola, nadie me molesta, hago lo que quiero, pero cuando veo a veces la foto de una persona rodeada por su familia y su pareja, me pregunto si el verdadero éxito de la vida no estará ahí. Claro. O sea, que tiene esos quiebres. Y luego otra cuestión que a mí me pareció también importante, y ella lo dice en algún momento, es que se la nota muy segura todo el tiempo, como hablando desde una supuesta superioridad intelectual que le han dado los libros. Y ella dice, casi sobre el final, bueno, al revés, puedo parecer un poco altanera cuando hablo de lo que he leído, de lo que ha significado mi vida, la lectura, etcétera, pero ojo, porque es todo lo contrario. Leer me ha hecho dar cuenta de mi pequeñez existencial, es todo lo contrario, o sea que me ha llenado de humildad, me ha hecho más pequeña. Entonces es un personaje que en el fondo resulta querible, pero por el lado de lo patético, ¿no? Por el lado de esa mujer tan segura, que se lleva el mundo por delante, y que por otro lado es tan frágil y tan vulnerable, y que ha vivido también su vida un poco también como
como el personaje aquel desde el jardín que vivía mirando la televisión, ¿te acuerdas? Sí, de Peter bueno, Sellers. Este personaje ha vivido mirando la vida a través de los libros, ¿no? A un punto tal que en determinado momento, siendo una jovencita y en un periodo en que ella ya más que sola se había aislado porque vivía encerrada leyendo, alguien le advierte que hay que tener cuidado porque una cosa es la soledad, excelente compañera, y para lo que los libros son especiales, y otra cosa es el aislamiento, que ya es la patología de la soledad, ¿no? Los libros nunca te pueden aislar del mundo, te tienen que conectar con el mundo. Sí, bueno, viste, cuando leí esa parte de aislamiento también pensé, qué increíble, porque seguro que cuando Claudia escribió esto no pensó en el aislamiento, en el confinamiento que íbamos a estar viviendo. Vamos a hacer una pausa, Claudia, ¿me esperás en línea? Claro, con mucho gusto. Amigos, después de la pausa continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Claudia Mengual sobre Juliana y los libros, esto es un libro de tapas duras que viene con ilustraciones de María José Arce, está editado por Lumen Random House Mondadori. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Claudia Mengual sobre su último disco, estoy cada vez mejor, sobre su último libro, bueno, pero podría sacar un disco también Claudia Mengual, Juliana y los libros. Hola, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí, sí, te voy a decir que me gusta muchísimo cantar, no he aprendido. En la ducha. No, he cantado una vez incluso. Tengo un recuerdo de la época, imagínate que el Teatro Solís estaba cerrado y se subarrendaba para hacer la fiesta de fin de año de las escuelas y los colegios, imagínate, y canté el Tango Sur, Pablo, con 2 o 3 compañeros más del liceo, así que puedo decir que canté. Impresionante, Claudia. Bueno, hay que reconvertirse. De leer a escribir, dice Juliana, hay un paso. Convertirse en profesional de la escritura es otra historia. Me costó entrar en el mundo editorial y aprender sus reglas. No necesito explicarte cómo funciona eso, ¿no? Le está hablando a Claudia Mengual. Se necesita algo más que talento. Se necesita también un toque de suerte. Y que alguien lo descubra a uno y haga su apuesta. A esto se le llama marketing, por prosaico que suene. Podrán decir lo que quieran, pero en este mundo sin marketing nada se vende. Un escritor profesional necesita vender sus libros. Los magros derechos de autor empiezan a ser interesantes cuando las cifras de venta crecen, dice Juliana. Sí, es muy duro para los que escribimos y no entendemos nada de marketing y además no nos interesa nada. Es muy directa, Juliana, sí, muy directa. Pero porque es una pero realidad. no está fantaseando, ni mucho menos, ni está teniendo una pose. No, es una realidad a la que nos enfrentamos y son las reglas del juego que son muy duras y a los que algunos, las aprenden, se acostumbran y a las que otros no nos acostumbramos y entonces nos resulta siempre una instancia de rispidez cuando publicamos un libro, ¿no? Que es el tema de los números, los derechos de autor, los magros derechos de autor, ¿no? Es una cosa que nosotros siempre hemos hablado de esto y es algo que yo creo que está en debate y que la gente debe saber que el autor recibe un 10% del precio de venta de su libro, ¿no? Esto es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Los libros necesitan, por supuesto, de un equipo que empieza por la editorial y sigue por las librerías y por las distribuidoras y cada uno, por supuesto, tiene que tener su parte de ganancia, pero un 10%, Pablo, resulta algo tan modesto que sobre todo además para mercados pequeños como los nuestros que terminan en este inconveniente y es que el escritor no pueda profesionalizarse, o sea, termina siendo un amateur de la literatura. Y tú me dirás, ¿y esto desmerece la calidad literaria? No debería, pero todos sabemos que si una persona tiene que levantarse a las 6 de la mañana y trabajar hasta las 10 de la noche en 4 o 5 trabajos, de alguna manera, si bien se va a ir enriqueciendo de experiencias que luego podrá volcar en sus libros, pero el tiempo de trabajo que insume un libro se ve disminuido. Entonces yo creo y reivindico muchísimo el derecho que tenemos todos los creadores y los artistas a vivir de nuestro trabajo. No estoy hablando de ser millonarios ni contratos fabulosos estilo futbolistas, no, es algo mucho más modesto, es el derecho a vivir de lo que hacemos. Y Juliana le dice eso a Claudia, le dice, bueno, todo escritor, por bueno que sea, como todo pintor, como Van Gogh en su momento,
necesita alguien que lo vea, lo descubra y apueste unas fichitas, ¿no? Porque Claro. solito no se puede. Sí, 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 sí. Bueno, digo, me llamó la atención porque es muy directa Sí, en cuanto a no idealizar la escritura, a no no. idealizar la lectura. Sin embargo, hay que decir que en el libro hay tampoco se trata de un libro, digamos, que sea para eruditos o que tenga que ver con No, lecturas de autores. Obviamente está atravesado por libros, pero más que nada lo que se cuenta acá son experiencias de lecturas. En este sentido, no hay dos lectores iguales, todos, yo siempre digo que incluso aunque trajeras a dos personas que hubieran leído en su vida todos exactamente lo mismo, los mismos libros, es casi imposible que lo hubieran leído en el mismo claro. orden. Y si lo hubieran leído en el mismo orden, es casi imposible que lo hubieran leyeran en la misma manera, en el mismo Ujú. día o en el mismo actitud, digamos, porque estamos atravesados por miles de variables, ¿no? Es Entonces, así. lo que es impresionante es que no hay dos lectores iguales, no hay dos lecturas iguales, y en este caso lo que se cuenta son, digamos, a ver si tuviera que decirlo yo, son situaciones de lectura, situaciones Sí. emocionales de lectura Ah, en las cuales un libro ha modificado o ha impactado una vida, en la vida en este caso de Juliana, porque había una situación emocional precisa. exacto. Sí, y además, viste que este es un libro que, por ejemplo, para mí sería un premio enorme que lo leyeran muchos jóvenes e incluso esos jovencitos que aún no tienen instaurado el hábito de la lectura. También adultos, porque hay adultos que leen muy poquito también, no solo le vamos a Ujú, endilgar esto a los jóvenes, pero claro. los jóvenes ahora tienen toda la tentación de las tecnologías que proponen otras formas de lectura, ¿eh? Tampoco es que no lean, pero leen de otra manera. Y a mí me encantaría poder llegar a estos jóvenes para contarles que leer, así como lo propone este libro, de una manera más pausada, es más reflexiva también, nos aleja un poco de ese vértigo que es el no pensar, que es esta locura de recibir un WhatsApp o un tweet y inmediatamente lo reenvías sin aplicar una duda razonable, sin verificar. Bueno, la lectura en el libro, en el objeto del libro, de alguna manera ralentiza todo eso, te para un poco ese vértigo, y te hace reflexionar, que es un paso fundamental, Pablo, para la libertad, fundamental. Es decir, si no pensamos, es difícil que podamos ser libres al momento de tomar Sin duda, decisiones. sin duda. Entonces, todo eso está de alguna manera esbozado en este libro, que además, como tú decís, mira, no tiene ninguna pretensión de intelectualidad o de alta Ujú, literatura, por decirlo de alguna manera. Habrás visto que en el prólogo incluso reivindico los bestsellers y autoras como, por ejemplo, Corinne Tellado, ujú, muy vapuleadas y por otra parte con una calidad literaria baja, por ujú. supuesto, pero que es muy probable que hayan sido la puerta de entrada a la lectura de muchísimas personas, que empezaron leyendo esas novelitas y luego instaurado el Claro. hábito, quién sabe, llegaron, no lo sé, a Borges. El libro va desde referencias por ejemplo, a libros como Rayuela y las dificultades que propone Rayuela o la imposibilidad de leer el Ulises de Joyce, Ujú, hasta referencias a Mary Poppins, como ujú. un hecho Sí. literario que invita a una persona a conocer la fantasía Ujú. y a vivir en ella de alguna manera. O sea, en ese sentido es muy amplio y tampoco es una guía de lectura, no es hay que leer esto, que es algo en lo que yo no creo por otra parte. Simplemente Claro. es un abanico muy amplio y muy ecléctico de lo que en la vida de una persona hicieron libros muy variados. Ahora, después cada lector tiene que hacer su experiencia. Ujú. Sí, igual se están comentando, por ejemplo, se habla, por ejemplo, por poner un ejemplo, de A Sangre Fría y Sí. de Truman Capote, y reitero, no es que no hay un análisis o una recomendación, lo que hay es Mm. esa reacción emocional que le suscitó al personaje y que Exacto. uno, como Boyer, que es el lector, se imagina que algo hay de en Claudia Sí. Amengual. Bueno, porque en el prólogo dice, si hay algo autobiográfico, absolutamente autobiográfico en este libro, son los libros que menciono relacionados con mi vida, es decir, son Ujú, libros que he elegido mencionar porque son los que a mí me han de alguna manera impactado, algunos de ellos, ujú, tampoco todos, o sea que de eso sí me hago cargo, que esos libros mencionados son los que a mí me han tocado de manera muy fuerte. Pero, por ejemplo, en el caso de La Sangre Fría que tú acabas de mencionar,
viste que simplemente se utiliza el libro para contar que dentro de las páginas de ese libro la protagonista encontró unos papelitos y que esos papelitos la retrotrajeron a una experiencia de su infancia en la cual, entre otras cosas, descubrió nada más y nada menos que sabía defenderse. O sea, que no era una lectorcita timorata que estaba en un rinconcito y que cualquiera podía vapulearla, que podía ser lectora, pero que aún así era una niña con una cantidad de inquietudes y que cuando sintió vulnerados sus derechos fue capaz incluso de tomarse golpes de puño, ¿no? Claro. Un poco también para derribar ese mito de que el lector es un ser apocado, pacato, ¿no? Viste, medio tontín. Sí. Bueno, nada, el típico nerd. No, pero aparte también acá, eso bueno, digo, porque tiene que ver con las situaciones emocionales en que se leen o que tiene que vincular una cosa con otra. En este caso se vincula, bueno, a Sangre Fría, que tiene que ver con el crimen, con la delincuencia, en fin, con la dictadura militar en Uruguay, ¿no? Es algo muy, obviamente si lo tenemos que contar, no sería así como lo acabo de decir yo, es muy indirecto, pero en el fondo tiene que ver con la violencia y el autoritarismo frente a los que supuestamente están indefensos. Exacto, y como una niña, a través de algo en principio tan insignificante como puede ser unas muñequitas de papel recortadas, pero guardadas en ese libro, puede hacer esa conexión entre ese libro que después lee de adulta con todas las reverberaciones impresionantes que tiene Sangre Fría, con aquel hecho de su infancia en el cual ella, además de aprender que podía defenderse, también supo lo que significaba vivir bajo el miedo, no solo ella, sino sus padres, ¿no? Ella teme por sus padres en ese momento y de alguna manera también sale en defensa de sus padres porque se da cuenta, aunque no llega a entender lo que es la dictadura y la privación de las garantías individuales, porque aún es muy pequeña, pero se da cuenta de que ahí hay un autoritarismo muy peligroso que genera miedo, y todo eso está muy vinculado de alguna manera a los libros. Ese capítulo puntualmente, entre otras cosas, tiene que ver con lo que significa guardar objetos adentro de los libros, que es algo que el libro electrónico nunca nos va a proveer, esa posibilidad de poner papelitos, boletos de ómnibus, ese tipo de cosas, que cuando uno los abre y los encuentra, inmediatamente parece que vuelve al momento en que lo guardó. Claro, en otro momento aparece Rayuela y bueno, aparece con una carta o con una cosa así también, y en ese no es una cosa linda, entonces hace que no se enganche tanto, digamos, ¿no? Bueno, ¿no? Hay una serie de vaivenes, pero lo que quiere decir, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que son como situaciones emocionales que a veces son a partir del libro, bueno, como esta que mencionabas, ¿no? A Sangre Fría, es a través de ese libro que hay otro recuerdo, ¿no? Exactamente, y como de alguna manera los libros también van teniendo contacto con la vida, que es algo que también es precioso contarle a las personas que no han adquirido el hábito de la lectura, porque quizá cuando leyeron, en el momento que leyeron, en la infancia y en la adolescencia, muchas veces lo hicieron a presión, porque había que leer, ¿no? Y porque había que estudiar y no lograron, y aquí yo siempre pido a los profes de literatura, lo que hay que hacer es transmitir la relación emocional y afectiva con la lectura, conectarlo con la vida de esos lectorcitos jóvenes que se están formando, porque si no, de otra manera, lo que estás provocando muchas veces es que huyan y que nunca más. Yo siempre cuento que cuando leí por primera vez 100 años de soledad, lo hice con un lápiz y una regla porque me habían pedido que hiciera el árbol genealógico de los Buendía. Entonces, es una tortura ese libro para mí. Era como una pequeña obra de ingeniería. Imagínate la magia de ese libro destruida, porque lo único que a mí me importaba era cuando aparecía uno de los 17 aurelianos, de encontrarle un lugar en el árbol. Bueno, eso es un espanto, Pablo, es un espanto. Hay que conectar o hacer que las personas sientan la conexión de los libros con la vida propia. Cuando uno lee un libro y ese libro lo moviliza, y muchas veces son procesos además inconscientes, muy parecidos a los del psicoanálisis, ¿no? Tú estás leyendo un libro Bradbury, por decirte un punto, con Crónicas Marcianas o Fahrenheit, tan lejano, y sin embargo a veces hay algo
que toca con tu vida, como puede ser el autoritarismo, como puede ser la pérdida de la libertad. Sí, no, y el hecho de que los libros se desarrollan, es un arte que se desarrolla en el teatro de la mente, yo digo, ¿no? Absolutamente. O sea, no hay producción, entonces cada teatro de cada mente es distinto, tiene una escenografía diferente, y además, por lo tanto no funciona. Y además permanece, la lectura permanece después de que uno termina el libro, uno sigue leyendo después de que terminó el libro, el libro sigue floreciendo, eso es hermoso. Nada, uno de los últimos libros que menciona Claudia Mengual es Lo que queda del día, de Ishiguro, y también, yo me imagino que también fue una otra lectura que te impresionó y que te la llevaste durante un cierto tiempo. Una elección personal, porque además en ese caso, y creo que lo dice por ahí, hace una disquisición de lo que significa entre el cine y el libro. Sí, exacto, que muchas veces uno lee un libro, después ve la película y siente una decepción, porque lógicamente al leer el libro la mente es mucho más frondosa que lo que puede luego mostrar una película. Pero en Lo que queda del día, yo creo que es una película tan bien hecha que están ahí empatando. Es un raro caso en que literatura y cine van muy bien de la mano. Muy bien de la mano, Juliana y los libros. El libro de Claudia Mengual quedó presentado aquí en La Máquina de Pensar. Te mando un abrazo, un beso grande. Felicitaciones, Claudia, por este libro. Bueno, que pronto ese abrazo y ese beso sean presenciales, Pablo. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Chau. Un beso, chau. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a escuchar el episodio 10 de Punta Coronilla, Proyecto Punta Coronilla, que es esa serie que está realizada en San José con la locución de Diego Cabral, principalmente, y con el aporte de Carolina de Cuadro. El guión también está a cargo de Pedro Peña, y este es el último capítulo de la primera temporada. Bienvenidos a Punta Coronilla. Bienvenidos a una semana más de novedades en Punta Coronilla. Queremos compartir con ustedes una buena noticia. A todos aquellos que se comunicaran con nosotros a raíz de las fuertes interferencias del programa de la semana pasada, cuando nuestra cronista, Marcia, estaba cubriendo novedades en la sala de embalsamamiento del manicomio central de Punta Coronilla, les queremos avisar que el problema ya ha sido solucionado. Reiteramos, ya ha sido solucionado. Por otro lado, nuestra cronista Marcia ha dejado una nota en la que se despide de los oyentes en los siguientes términos. Fue un placer para mí haber fungido como periodista para este programa en la ocasión en la que realicé mi único aporte a la prensa de Punta Coronilla a través de la nota en la sala de embalsamamiento del manicomio central. No deben los escuchas considerar que mi alejamiento del noticiero tiene que ver con algún fenómeno extraño. Es una decisión personal. Simplemente he meditado mucho en las condiciones en las que estaba realizando mi labor y he definido que lo mejor es dejar las cosas por aquí. Muchas gracias, Marcia, por tus sentidas palabras. Esta semana tenemos el ingreso, entonces, de una nueva cronista, a quien también llamaremos Marcia, puesto que nos ha gustado mucho este nombre. Así que, bienvenida, Marcia. Hola, estimados escuchas del noticiero de Punta Coronilla. Les habla Marcia. He escrito unas líneas para ustedes al saber que trabajaría para tan distinguidos oyentes, y son las siguientes. Con beneplácito, he recibido la novedad de que integraré el staff del noticiero, gracias al señor alcalde y a la señora Maciel, responsables directos de mi presencia en el aire. Además de saludarlos a ambos, me interesa que quede claro que desde ahora en adelante, la selección de noticias y crónicas bajo mi responsabilidad se ajustará a los requerimientos específicos de nuestra comunidad y no a oscuros e inconvenientes intereses. Comenzaremos con una nota de sumo valor a la señora Monroe, maestra suplente de la escuela de Punta Coronilla. Señora maestra, ¿cómo ha evaluado usted su trabajo con los estudiantes, niños y niñas de nuestra comunidad? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Marcia, por la oportunidad de dirigirme a los niños y a sus padres y sus familias.
La evaluación de mi trabajo no es positiva ni negativa, puesto que hubo un equilibrio entre ambos extremos y además de lo negativo se puede extraer siempre algo positivo, mientras que lo positivo tiene como componente negativo el hecho de lo absoluto. Y lo absoluto ya sabemos que no existe. Por lo tanto, ante tu capciosa pregunta, que sin duda quiere poner en mis labios consideraciones ajenas a la verdad, respondo que mi evaluación ha sido posegativa, o si lo prefiere, negociativa. ¿Cómo es la valoración con el correr de las semanas? De lo ocurrido con los niños, de la clase en la expedición a los bosques circundantes. Bueno, tengo que decir que si bien se vivieron algunos momentos de tensión, debido sobre todo a, bueno, ya saben, no todos los días desaparecen 3 niños, en fin. Hemos sabido retomar la normalidad y poco a poco lo que pertenece al pasado deberá irse quedando en el pasado. En cuanto a los avistamientos de pequeñas criaturas que fueron informados justo ese mismo día, me animo a decir que se trata de un error, por no decir una vil maniobra de muy mala voluntad. En fin, en todos lados hay agitadores. Solo espero que mi trabajo en la escuela haya servido para que ya no lo haya en el futuro. Nos despedimos de Marcia, es decir, de esta Marcia. Ahora nos vamos con Robert, quien está en el lanzamiento de las jornadas deportivas de Punta Coronilla para relatarnos el concurso de suba y baje descalzo la escalera filosa. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes para todos los oyentes. Sin más dilación, pasaremos a relatar lo que acontezcan los 3 participantes que están compitiendo en el clasificatorio por la oportunidad de representar a Punta Coronilla. Los 3 participantes se aprestan a comenzar el ascenso a través de la escalera, a cuyos escalones impares se le han agregado elementos cortantes, vidrios, clavos y guilletes. Aquel participante que sube y baje con mayor presteza será nuestro representante. Y ahí largan. El primero de los competidores, con un estado físico por demás meritorio, ágil en sus piernas que van y vienen a través de los escalones con agilidad. Le llamaremos, a falta del nombre verdadero, Alberto. La segunda competidora será la señora Smith. Y a la tercera competidora creo estar en condiciones de afirmar que se trata de Marcia, aunque ignoro si se trata alguna de las Marcias que conocemos o de otra. Pero allí están los 3. Marcia ya va en punta, aunque ha perdido un poco de sangre en el 5.º escalón, el de las sierras circulares. Seguramente el hecho de que sus ojos vayan vendados les ofrezca alguna dificultad. Le pisa los talones la otra competidora femenina, la señora Smith, que en estos momentos se vale de un paraguas cerrado con cuya empuñadura pretende a tientas enganchar alguno de los tobillos de Marcia, pero ninguna de estas técnicas le sirve, pues Marcia es bastante más rápida en la escalera. Atrás de todo viene Alberto, que en estos momentos revolea algo similar a las boleadoras de las denominadas 3 Marías, que zumban en el aire y van a enredarse en los pies de Marcia, quien cae sobre la señora Smith, y juntas van a dar al escalón de los clavos en punta. Aprovechamos a saludar a la gente de la carpintería de Punta Coronilla, cuyos clavos reciclados se utilizan en esta competencia. En fin, es Alberto quien logra acceder a la primera posición y luego regresar, y es nuestro ganador, el gran ganador de la jornada, con una táctica un poco ortodoxa, pero de todas maneras efectiva. Muchas gracias por la emoción volcada en el relato, Robert. Seguimos con nuestro programa. Ha llegado el momento más esperado por los niños. Hoy narraremos un cuento que tiene que ver, llamativamente, con el misterio de las pequeñas criaturas que vienen del mar. Hace muchísimos años, cuando este lugar no era más que una playa desierta en medio de un paraje desolado en el que solo había mar, arena y unos pocos árboles, llegaron unos hombres y unas mujeres, provenientes de recónditos lugares, no bien especificados por quienes han redactado esta hermosa y edificante historia infantil. Con los hombres y las mujeres venían también los niños. Estos niños eran muy traviesos.
Una noche se reunieron sin que sus padres lo supieran. Rápidamente generaron la idea de esconderse para siempre de sus familias, arguyendo que preferirían vivir solos. Al parecer, algunos padres, pocos, imaginamos, eran proclives a los malos tratos. Como ustedes estarán observando, eran otros tiempos, y lo que hoy consideramos un correctivo físico apropiado, en aquellos momentos era considerado maltrato. En fin, estos niños y niñas decidieron vivir bajo el mar. Acordaron preparar todo para que al séptimo día de aquella reunión pudieran irse tranquilamente y no ver más a los adultos. Llegó la noche del séptimo día y todos emprendieron su camino hacia el mar. Se internaron en el agua en la región en la que hoy se encuentra el territorio cercado y ya nadie volvió a verlos. La consternación inicial de los padres fue seguida de una suerte de lógico alivio por no tener que preocuparse en lo inmediato de la manutención, la crianza y la educación de los párvulos. Pero nada bueno dura para siempre, como dicen. Al poco tiempo los padres y las madres, que ya no lo eran debido a la ausencia del objeto que los definiera como tales, entendieron que aquello no era tan sencillo. Comenzaron a verse, sobre todo por las noches, y en las inmediaciones de lo que hoy es el territorio cercado, unas pequeñas criaturas que venían del mar. La enseñanza que este relato nos prodiga es difícil de dilucidar, por lo cual, sin más dilación, les saludamos, augurando un pronto reencuentro a través de nuestro noticiero de Punta Coronilla. Bueno, este era el último episodio, el episodio número 10 de Proyecto Punta Coronilla. Las pequeñas criaturas se llamaba el episodio que narraba una vez más ese extraño noticiero que hay en ese extraño lugar que se llama Punta Coronilla. Reitero, esto es una serie de ficción radial realizada en San José por Diego Cabral, la locución de Diego Cabral, el aporte de la locución también, en la locución de Carolina de Cuadro y el guión de Pedro Peña. Amigos, se terminó Proyecto Punta Coronilla y también se terminó La Máquina de Pensar esta semana. El lunes continuamos aquí a partir de las 19 horas. Ahora viene Codo a Codo.